Hoy vamos a tratar una corriente de pensamiento que, como es el caso del marxismo, el socialismo, tiene raíces universales. Es decir, hay manifestaciones latinoamericanas, manifestaciones regionales, pero el neoliberalismo, liberalismo, tiene raíces universales que obviamente vienen desde el siglo XVII, XVIII y que también tienen referentes contemporáneos muy específicos, por ejemplo Hayek, por ejemplo los famosos economistas de la Escuela de Chicago, Friedman y Habermas. Sin embargo, como en el caso del marxismo, nos vamos a restringir a analizar las manifestaciones en la región de esa corriente, y para ello nos vamos a limitar a tratar el periodo de las últimas 5 o 6 décadas, es decir, el periodo que se inaugura en la segunda mitad del siglo pasado. El neoliberalismo, liberalismo, y utilizo esta expresión así un tanto ambigua porque efectivamente el término neoliberalismo es un término más reciente que aparece probablemente de fines de la década del 70, década del 80, pero en realidad existía desde antes, es una reacción básicamente en América Latina. ¿Una reacción a qué? ¿Una respuesta a qué? Bueno, a un fenómeno que se había venido desplegando en nuestros países, en particular a los países más adelantados de América Latina en el sentido económico, México, Brasil, el Cono Sur. Es una reacción al modelo que se había venido desplegando desde el periodo de entreguerras, década del 20 y el 30, que ya hemos visto, el economista colombiano Ocampo designa, intercambiando el término usual de industrialización sustitutiva de importaciones, a él se refiere Ocampo como industrialización dirigida por el Estado. ¿Por qué es importante utilizar este término o utilizar este concepto, industrialización dirigida por el Estado? Porque el diagnóstico del neoliberalismo latinoamericano contemporáneo, a partir de la década de 1950, es un diagnóstico que actúa, que construye un cuerpo de interpretación en reacción a ambos términos, a la industrialización y al Estado. Porque ambos elementos son considerados, y esto es fundamental para entender al liberalismo, son considerados como un fenómeno artificial, es decir, un fenómeno no natural. El Estado es artificial, ¿por qué? Porque es una construcción que se contrapone a lo que sería, desde esa visión natural, al comportamiento social y económico humano, que es el mercado. Entonces, hay que ir en contra del Estado, desde la visión neoliberal, porque el Estado es algo artificial en contraposición con el mercado. Pero ¿por qué también la industrialización latinoamericana es algo artificial? Y esto es muy importante para entender las propuestas del neoliberalismo en los últimos 60 o 70 años. Es artificial por dos razones la industrialización. Primero, porque obviamente promueve el desarrollo de sectores productivos que no son aquellos sectores productivos que desde la interpretación neoliberal tienen ventajas comparativas en relación al resto del mundo, que obviamente serían los sectores de producción de bienes primarios, tanto agrícolas como mineros. Primera razón. Segunda razón, y esta quizás es más importante porque tiene connotaciones políticas muy evidentes, la industrialización es artificial, es incorrecta, en el peor de los casos es un fenómeno deforme, porque genera el desarrollo de sectores sociales, de actores sociales que solo pueden desplegarse en sus potencialidades, en sus acciones, porque gozan de una protección artificial del Estado. Y estos sectores son, obviamente, por un lado, los industriales, los empresarios industriales, y por el otro lado, la clase obrera industrial. Traspasando toda la mirada crítica que tiene el liberalismo acerca de la industrialización dirigida por el Estado, lo que se supone es que ese proceso es realmente intrínseco en América Latina a la generación de un Estado que es, por un lado, interventor, por lo tanto, artificial, despótico, es decir, que funciona de arriba para abajo, y en el último caso, en el extremo, es un fenómeno discrecional y corrupto. Esto es fundamental, este diagnóstico es fundamental para entender cómo se va desplegando el liberalismo, neoliberalismo a lo largo de los 60 o 70 años que se inauguran en esa década, pero por supuesto es un proceso que va registrando transformaciones.
Y esas transformaciones que van a dar lugar a lo que yo llamo las 3 etapas del neoliberalismo, son transformaciones que responden, por un lado, a cambios internos que se dan en la economía política de nuestros países, pero también y fundamentalmente a cambios que se dan en el capitalismo mundial, en la economía política mundial y en la geopolítica mundial.